Seguimos con el ejercicio 5 entonces. El problema nos dice calcular la fuerza electrostática sobre la carga Q0 igual a 1 coulomb debido a la presencia de las cargas Q1 igual a menos 2 coulomb y Q2 igual a 2 coulomb ubicadas en x1, y1 igual a 0, 0 y x2, y2 igual a 2 metros, 0 respectivamente para los siguientes casos. Y nos dice dónde colocamos a la carga Q0. En el primer caso la colocamos en la posición XY igual a 0,2 metros, luego en 1 metro y luego en 1 metro 0. Y después nos pregunta el problema qué relación debe existir entre Q1 y Q2 para que la fuerza sobre Q0 sea nula en el caso C. En todos los casos, realizar el diagrama de fuerzas correspondiente sobre la carga Q0. Fíjense que es un problema en el cual trabajamos solo en el plano, para no complicarnos tanto todavía. Solo hay dos dimensiones. Para ver este problema, vemos primero esto, ¿no? La fuerza que existe entre dos partículas cargadas, dijimos que está dada por esta expresión. Pero ahora no tenemos solo dos, sino tres partículas. Entonces lo que vamos a tener es algo parecido a esto. Tenemos más de dos partículas. Fíjense, en este caso particular van a aparecer Q0, Q1, Q2, Q3, y yo quiero saber cuál es la fuerza total sobre una de las partículas, por ejemplo sobre Q0, debido a la presencia de Q1, Q2 y Q3. Si ustedes prestan atención, Q1 tiene carga positiva, Q2 carga negativa, Q3 carga positiva, y Q0, que es donde quiero calcular la fuerza, también tiene carga positiva. Acá rige el principio de superposición, que nos dice que la fuerza que experimenta Q0, debido a la presencia de las otras cargas que haya en el sistema, es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre Q0. Es decir, la presencia de Q1 genera sobre Q0 una fuerza que es esta que tenemos acá, que llamamos 0,1, porque es la fuerza sobre 0 debido a 1. Como las dos cargas son positivas, tienen igual signo, hay una fuerza de repulsión. Por lo tanto, esta carga experimenta una fuerza que sigue la dirección que une las dos cargas y la aleja de Q1. Lo mismo hacemos para Q3, pasa lo mismo porque son de repulsión. Y para Q2, fíjense que Q0 que experimenta una fuerza de atracción hacia Q2. Entonces tenemos una fuerza que está en la línea que une las dos cargas, pero en este caso Q0 se ve atraído por Q2. Es importante acá tener presente el tema de la notación. Para nosotros, yo sigo sobre todo la notación que usa Griffiths, que es la fuerza cuando tenemos dos subíndices. El primero es sobre quién y el segundo es debido a quién. Es la fuerza, en este caso, sobre 0 debido a la presencia de 2. Por lo tanto, la fuerza total que experimenta Q, por el principio de superposición, va a ser igual a F01 más F02 más F03. Pero esto es una suma vectorial. ¿Qué tenemos que sumar? Los tres vectores fuerzas rosados, y si hacemos esa suma de tres vectores, me queda esta fuerza que está acá. Es decir, que esta partícula experimenta una fuerza neta que va a estar en esta dirección y sentido. Un detalle, para ese mismo problema, ustedes saben que existen además, las fuerzas estas actúan de a pares. Es decir, Q0 también genera una fuerza sobre Q2, que la voy a llamar F20, porque es la fuerza sobre 2 debido a 0. Y es igual a la F, que es la que iba desde acá hacia arriba. Y así pasa con las otras partículas. Lo que hacemos nosotros en electrostática es decir, bueno, de alguna manera, con agentes externos que no nos interesan describir, fijamos a esta partícula, fijamos esta partícula, fijamos esta partícula y queremos analizar qué pasa sobre esta debido a la presencia de las otras tres. ¿Qué es esto? Y eso es lo que vamos a hacer entonces en nuestro problema. En nuestro caso particular, según lo que nos plantea el enunciado del problema, tenemos una carga Q1 y una carga Q2 que están sobre un eje X. Una está en la posición 0, 0 y otra está en la posición 2, 0. 2 metros, 0. El problema me plantea en el caso A, vamos a resolver el caso A, ¿qué sucede con una carga Q0 que se coloca sobre el eje Y? Es decir, en la posición 0,
2 metros. Debo aplicar el principio de superposición. Para eso, lo primero que hago siempre es hacer este esquema. Defino un sistema de coordenadas, grafico las cargas, defino las distancias entre las cargas. Tomo los datos, los escribo claramente. Q0 vale 1 coulomb, Q1 vale menos 2 coulomb, Q2 vale 2 coulomb. La distancia entre 0 y 1, es decir, esta distancia es 2 metros. La distancia entre las cargas 1 y 2 vale 2 metros, es esta distancia. Y la distancia entre las cargas 0 y 2, que es esta hipotenusa de este triángulo rectángulo, es esta distancia que está marcada acá, 0,2, es la raíz de 8 metros. Por principio de superposición, lo que sabemos es que la carga Q0 va a experimentar una fuerza que va a ser la suma de la fuerza que Q1 ejerce sobre ella, más la fuerza que Q2 ejerce sobre ella. ¿Esto qué significa? Que primero tengo que fijar qué fuerza ejerce Q1 sobre Q0. Q1 y Q0 tienen signos opuestos. Las cargas de Q1 y Q0 son opuestas. Por lo tanto, va a haber una fuerza de atracción. Q0 se va a ver atraída, como está señalizado acá. Por otro lado, Q2 y Q0, Q2 y Q0 son cargas de signos iguales. Por lo tanto, se repelerían. Entonces, Q0 y Q2 se repelen. La fuerza que Q2 ejerce sobre Q0 es repulsiva y va en la dirección que une las dos cargas. Entonces tendría esta dirección, la fuerza 0,2, porque es la fuerza sobre 0 debido a 2. Esta roja es la fuerza sobre 0 debido a 1. Lo que tengo que hacer es sumar vectorialmente estas dos fuerzas. ¿Se acuerdan? Algebraicamente, grafico este paralelogramo, y esta fuerza en azul es la fuerza F0, que es la fuerza total, la suma de esta fuerza más esta fuerza. En términos algebraicos, la fuerza F0, es decir, esta que se ve acá, esta que está acá, va a ser F01 más F02, la fuerza roja más la fuerza verde. Yo debería escribir ambas fuerzas. Primero miro F01. F01, fíjense que es un vector, fuerza que está componente en Y. Es decir, no tiene componente X. F sub X va a ser 0. ¿Sí? Porque el vector está solo en el eje Y. Además, Fy va a ser igual a un número negativo multiplicado por el versor J, porque la fuerza va hacia abajo. ¿Qué número negativo? El módulo de esta fuerza. Menos el módulo de la fuerza. ¿El módulo de la fuerza cuánto vale? K por Q0 por Q1 sobre la distancia que la separa al cuadrado. Con esto tengo la expresión de la fuerza F01. F01 va a ser menos K por el módulo de Q0 por el módulo de Q1 sobre R01 al cuadrado por J versor. La cosa se complica un poco más para describir esta fuerza F02. Pero nosotros primero visualicémosla y vamos a ver que tiene una componente en X, esta fuerza, y una componente en Y. La componente en X de esta fuerza es negativa y la componente en Y de esta fuerza es positiva. ¿Cómo voy a encontrar esas componentes? Bueno, yo conozco el módulo de esta fuerza. El módulo de esta fuerza, que es un número positivo, como todo módulo de un vector, va a ser K por Q0 por Q2 sobre la distancia de R02 al cuadrado. Ese es el módulo de esta fuerza. ¿Sí? Si lo multiplico por el coseno de este ángulo que está acá, el coseno del ángulo que forman este vector con el semieje negativo de las X, es decir, este θ que está acá, entonces tendría justamente el módulo del vector, o de la componente X del vector. ¿Qué es lo que hago acá? El módulo del vector por el coseno del ángulo y le pongo el signo menos porque yo estoy viendo acá gráficamente que esta fuerza o esta componente de la fuerza va de derecha a izquierda. Entonces acá tendría un número positivo, con el signo menos me queda una fuerza en Y que es negativa.
Para y hago lo mismo, pero ahora multiplico por el seno. Y fíjense que la fuerza va hacia arriba. Por lo tanto, aparece ese signo positivo. Ahora, voy a aplicar un artificio extra. Y es el coseno de tita. ¿A qué es igual? Me voy a este gráfico. El coseno de este ángulo, ¿a qué es igual? Que es igual el coseno de este ángulo que está acá arriba. Si tomo este triángulo rectángulo, el coseno de este ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, R12 sobre R02. Así lo escribo, R12 sobre R02. Entonces fíjense que ahora me queda R02 al cubo en el denominador, y en el numerador me queda un número positivo multiplicado por R1, que lo multiplico por el signo menos, y hago algo parecido para la componente Y. Ahora, fíjense qué pasa cuando sumo vectorialmente, porque lo que tengo que hacer acá es una suma vectorial de F01 y F02. Tengo que sumar componentes homólogas, es decir, tengo que sumar este valor con este valor y lo tengo que multiplicar por el versor I, es lo que está hecho acá abajo. Luego tengo que sumar este valor con este valor y lo tengo que multiplicar por la componente J. Y de acá saco la fuerza total, que tiene esta componente en I y es negativa, y tiene esta componente en J, que no sé si es positiva o negativa porque depende de la compensación, de cuál de estos dos términos sea mayor al otro. Si este término que está acá es mayor a este, entonces va a ser negativo. Si este término es mayor a este, va a ser positivo. Pero en X es negativo, que es lo que yo veo acá. Esta fuerza neta en X es negativa. Va a ir sí o sí de derecha a izquierda. Ahora, si en Y es positiva o negativa, va a depender de si esta fuerza es mayor a esta o si esta fuerza es mayor a esta. Y eso lo van a ver cuando reemplacen los valores. Pero hay una manera alternativa de resolver esto. Esta es la manera que ustedes van a encontrar en prácticamente todos los libros de física universitaria. Kepler, Sierra-Szymanski, Serway, Resnick, básicamente. Y hay una manera que puede ser en principio un poquito más complicada, que es la de Griffiths y la que van a usar después en electromagnetismo, pero que van a ver que termina de algún modo, al principio es más difícil de acostumbrarse, porque hay que acostumbrarse a trabajar un poco más con vectores, pero es mucho más precisa, y una vez que se acostumbren a utilizarla, van a ver que les simplifica las cosas. Pueden emplear cualquiera de las dos. Esto que quede claro, mientras que lo hagan bien, pueden usar cualquiera de las dos metodologías. Acá vuelvo a repetir esto que yo puse en el sitio, que es los valores de magnitud física se reemplazan recién al final del problema. Entonces, fíjense que yo estoy trabajando siempre con Q0, Q1, K, R0, R1, y no estoy reemplazando los valores. Mucho cuidado con eso, porque si no acá se arma un berenjenal y no saben cómo salir del laberinto después. Entonces es importante trabajar con estas variables algebraicas. Dejan las letras, ¿no? Q0, Q1, K. Volvemos a representar lo mismo, ¿no? F total sobre la partícula 0 va a ser la fuerza sobre 0 debido a 1 más la fuerza sobre 0 debido a 2. Ahora, recuerden ustedes esta expresión. La fuerza sobre 2 debido a 1 se escribe así. ¿Qué es este versor? Lo vieron ayer con Ariel. Esto se puede escribir de esta manera. La fuerza sobre 0 debido a 1, y esta es una manera general, válida para cualquier tipo de carga positiva, negativa o nula. Acá tengo K por Q0 por Q1. Ojo que estos no son los módulos, es Q0 y este es Q1. Si Q0 es negativo, acá va un número negativo. Si Q1 es negativo, un número negativo. Si es positivo, un número positivo. Por R0 menos R1. Acuérdense que R0 menos R1 es el vector que va de dónde a dónde. A ver si lo podemos ver acá. De 0 a 1. Exacto. Es lo que vemos acá. Entonces, acá tenemos el vector R0 menos R1. Más abajo, si no me equivoco, está graficado. Y tengo el módulo de ese vector elevado al cubo.
¿Por qué al cubo? Porque por un lado tengo el cuadrado propio de la expresión de la ley de Coulomb y hay uno de los módulos que al hacer R0 menos R1 vector sobre su módulo tengo un versor. Porque dividir un vector por su módulo, ¿qué me da? Un vector de módulo 1, que es un versor. Si nos acostumbramos a trabajar con esta metodología, ustedes van a ver que tienen muchas ventajas. Al principio puede costar un poco, pero van a ver que tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque si yo ahora digo que Q0 vale 1 coulomb, Q1 vale menos 2 coulomb, Q2 vale 2 coulomb, datos del problema, y defino bien vectorialmente la posición de la carga Q0, la posición de la carga Q1 y la posición de la carga Q2, fíjense bien que R0 es 2 metros por J, R1 es 0, es el vector nulo, y R2 es 2 metros por I. ¿Por qué? Porque la carga Q0 está sobre el eje Y, la carga Q1 está en el origen de coordenadas, la carga Q2 está sobre el eje X. Lautaro Rodríguez. Disculpe, profe, ¿por qué están elevados al cubo los vectores posición? Bien, primero no son Porque, los vectores, son los módulos. Pero ah, ok. imagínate esto, cuando tengo algo elevado al cubo, esto es un escalar, porque es un módulo, elevado al cubo, esto es lo mismo que multiplicar ese número al cuadrado por ese mismo número, ¿cierto? Entonces es como si acá tuviese R0 menos R1 módulo al cuadrado multiplicado por el módulo de R0 menos R1. ¿Bien? Entonces vamos a dividir acá por Q0 por Q1 sobre el módulo al cuadrado de R0 menos R1, que es lo que estamos habituados a ver en la ley de Coulomb. Y por otro lado tengo el R0 menos R1 vector sobre el módulo de ese vector, que es R0 menos R1. R0 menos R1 vector, o mejor dicho, el vector diferencia entre R0 menos R1, dividido su módulo, es un versor equivalente a esto que tenemos acá. Entonces nos quedaría exactamente esto, K por Q1 por Q2 sobre el cuadrado de la distancia que la separa, multiplicado por el versor. Bien, Sí, fíjate que entiendo. el versor R21, el versor R21 es un vector de módulo 1 que va desde 1 a 2. Y R21 es R2 menos R1. Si R2 menos R1, este vector, lo divido por su módulo, ¿qué tengo? Un vector que tiene la misma dirección y sentido que este vector, pero módulo 1. Entonces, si yo no me equivoco en esto, ya tengo el problema resuelto. ¿Por qué? Porque simplemente me queda reemplazar R0 menos R1, el vector R0 menos R1, hago la diferencia entre estos dos vectores. Acá es muy sencillo. La diferencia de estos dos vectores es 2 metros por J, versor. Su módulo, 2 metros. El vector R0 menos R2, R0 menos R2. 2 metros en J menos 2 metros en I. Ese es el vector. Su módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 2 metros y 2 metros. Es decir, raíz de 8 metros. Mucho cuidado también con esto. Mucho cuidado con las unidades. Ustedes ya están en segundo año, ya no se pueden tolerar resultados que no tengan unidades. Estamos hablando de distancias, tienen unidades de distancia. Estamos hablando de fuerza, tienen unidades de fuerza. El análisis dimensional lo tienen que hacer. Y ahora, recién llegado a esta instancia, empiezo a meter los resultados, empiezo a meter los datos que me da el problema. K, voy a usar el valor 9 por 10 a la 9, newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Esto es K, la constante de Coulomb. Por Q0, que vale 1 coulomb. Acá está. Por Q1, que vale menos 2 coulomb. Sobre la distancia, 0
R01, ¿sí? Es esto que está acá, R0 menos R1, su módulo al cubo, es R0 menos R1, su módulo es 2 metros al cubo, 2 metros al cubo. ¿Y por quién lo multiplico? Lo multiplico, me voy acá arriba, por este vector, R0 menos R1. R0 menos R1 es 2 metros por J. Multiplico por 2 metros por J. Todo esto que está acá es F01. Y me queda hacer lo mismo para F02, que me queda esto que está acá. Entonces después lo controlan. Fíjense que cuando sumo vectorialmente, tengo que sumar los términos que acompañan ahí. Por un lado, tengo un solo término con esas características, que es este que está acá. Entonces me queda menos 1.59 por 10 a la 9 newton en la dirección Y. Y después tengo que sumar esto que está acá con esto multiplicado por esto y lo multiplico por el versor J. Fíjense que me da menos 1.59 por 10 a la 9 newton por inversor, menos 2.91 por 10 a la 9 newton en la dirección J. Es decir, que es un vector que si yo me voy acá arriba, al donde tenía el gráfico, tiene exactamente esta forma. Tiene una componente negativa en X y una componente negativa en Y. Bien, este es el modo en el que trabajamos con problemas que tienen superposición, ¿no? Así se aplica el principio de superposición. Seguimos hablando de cargas discretas y es muy importante que esto lo comprendan porque cuando pasemos a sistemas continuos de carga, no van a tener una carga, otra carga, otra carga, otra carga, y no van a tener que sumar la fuerza que sobre un objeto o sobre una carga ejercen cargas puntuales, sino un continuo, y la cosa se complica un poco más. Entonces acá es muy importante, todo lo que acá va a ser suma, en continuo se va a volver integrales. Entonces es muy importante que esta parte la comprendamos muy bien. Otro ejemplo, donde podemos mezclar algo de electricidad con fenómenos que vieron en mecánica clásica, nos lo plantea el problema 6. Dice, dos esferas pequeñas idénticas, cada una con una masa de 1 gramo y una carga Q, se hallan colgadas de un soporte mediante hilos de seda de 30 centímetros de longitud y penden de un punto en común. Cada hilo forma un ángulo de 5 grados con la vertical y nos pregunta cuál es la magnitud y el signo de la carga Q. Por supuesto que consideramos hilos inextensibles, despreciamos la masa, y entonces lo que vemos es un problema como este que está graficado acá. Tenemos dos partículas puntuales de masa m y carga q. La masa y la carga son características o propiedades intrínsecas de los materiales o de las partículas, así como el spin cuando estudian cuántica. La masa, la carga y el spin son características propias, intrínsecas decimos, de las partículas. Lautaro, estoy viendo que tenés la mano levantada, no sé si quedó o querés hacer una consulta. Ok. No, Fíjense, quedó levantada. bien, fíjense entonces en este caso tenemos dos partículas idénticas de masas iguales y cargas iguales. Vamos a tener que analizar todas las fuerzas que actúan sobre cada una de esas partículas. Me concentro en esta primera. Lautaro, decime. No tomamos en cuenta la fuerza de gravedad entre las partículas. Bien, buen punto. No vamos a considerar la fuerza de gravedad. ¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo. Van a ver que es absolutamente prescindible, es decir, absolutamente despreciable con respecto a las fuerzas eléctricas. Después puedo hacer un pequeño paréntesis sobre eso. No me quiero ir del tema ahora. Fíjense que tomamos esta masa. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? El peso, es decir, la atracción gravitatoria de esta masa. La fuerza eléctrica de repulsión, que es horizontal. Entonces tenemos una fuerza vertical, una fuerza horizontal, una fuerza gravitatoria y una fuerza eléctrica. Y además tenemos la tensión.
En sentido estricto, como planteaba Lautaro, como tenemos estas dos partículas, tendríamos también una fuerza de atracción entre las dos masas. Esa fuerza es absolutamente despreciable. ¿Se puede calcular? Por supuesto. Si tenemos esta distancia, que la vamos a necesitar para calcular la fuerza eléctrica, podemos calcular la fuerza de atracción gravitatoria y van a ver cuántos órdenes de magnitud por debajo de la fuerza eléctrica está. Creo que son 20, ¿no? 20 órdenes de magnitud. Pueden hacerlo. Y ahora voy a hacer un comentario al respecto. Fíjense que si analizamos esta masa, ¿están viendo? Se me acaba de cortar un ratito. Sí, sí. Ok. Si analizamos esta masa y hacemos el diagrama de cuerpo libre, al que ustedes están habituados a hacer desde mecánica clásica, entonces analizamos todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. ¿Cuáles son? La fuerza eléctrica. ¿Cuál es la expresión de la fuerza eléctrica para este caso? Es una fuerza que está completamente en el eje X. Por lo tanto, va a ser algo por X. ¿Va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda? Va a ir hacia la derecha. Por lo tanto, esto tiene que ser positivo. ¿Y esto, que es el módulo de la fuerza, cuánto vale? K por Q sobre la distancia que la separa. K por Q cuadrado. ¿Y cuánto vale la distancia? Perdón, la distancia que la separa el cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia que separa estas dos cargas? Bien, si conocemos L y conocemos θ, que son datos del problema, vemos que esta distancia que está acá, analizando este triángulo rectángulo, es L seno de θ. Por lo tanto, esta distancia es el doble de esa longitud. Por lo tanto, 2L seno de θ. Lo elevamos al cuadrado y eso va en el denominador del módulo de la fuerza eléctrica. Ahora, el peso. El peso es una fuerza que está absolutamente sobre el eje Y, por lo tanto tiene solo componente J, no tiene componente en inversor. Y además va de arriba a abajo, por lo tanto tiene un signo menos. Esto es algo que ustedes, probablemente muchos de ustedes les generaba muchas confusiones en mecánica clásica. Con el tratamiento de vectores que vamos a hacer nosotros, probablemente empiecen a tener menos problemas con los signos. Nosotros acá asumimos a G como un valor siempre positivo. Entonces, tenemos la masa de la partícula, la aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre, masa por gravedad, le ponemos el signo menos y tenemos el peso o la fuerza peso. Y por otro lado tenemos la tensión. ¿Cómo encontramos la tensión? Es el módulo de este vector tensión multiplicado por el seno de θ. Por el seno de θ nos da la componente X, de la tensión. Como es una fuerza que tiene componente negativa, componente horizontal negativa, entonces tenemos acá el signo menos. Y luego la componente vertical de la tensión es el módulo de t por el coseno de θ. Como esto está todo en reposo, ¿cuánto me tiene que dar la suma de estas tres fuerzas? 0. 0. La suma de estas tres fuerzas me tiene que dar 0. Y no solo tengo una suma 0 como algo genérico, sino que yo tengo, para que la suma sea 0, la suma vectorial sea 0, cada componente de ese vector tiene que ser 0. Es decir, la suma de estas fuerzas en X tiene que ser 0, las fuerzas en Y tiene que ser 0. Esto lo recordarán de mecánica clásica. La suma de las fuerzas X, esta es la fuerza neta en X, sobre la partícula de la derecha, entonces va a ser K por Q cuadrado sobre el cuadrado de 2L seno de θ, menos el módulo de T por el seno de θ, y esto tiene que ser 0. Componente Y, esto nos tiene que dar 0. Estas expresiones, fíjense, la segunda obtengo que el módulo de T va a ser E por G sobre el coseno de θ. Si reemplazo este resultado en 1, lo que voy a tener es que carga Q, que aparece acá, va a terminar siendo igual a la raíz cuadrada de el cociente entre el módulo de t seno de θ al cuadrado de 2L seno de θ y K. Ahora bien, ¿cuánto vale el módulo de t? El módulo de t vale mg coseno de sobre coseno de θ. Lo reemplazo, mg sobre coseno de θ
y tengo seno de tita sobre coseno de tita, es la tangente de tita, por eso me queda mg tangente de tita. Y después aplico propiedad distributiva y digo, el cuadrado de todo esto que está entre paréntesis es 4L cuadrado seno cuadrado de tita, y tengo que poner un resultado. Reemplazo esto, digamos, reemplazo los datos del problema, acá, 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 acá. Esto es una constante, que saben que vale 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Y ven qué carga obtienen. Y les dejo una pregunta abierta. ¿Esta carga es mayor o menor a 0? ¿Por qué? La carga que obtengo me da un Coulomb, digamos, ¿no? Como ejemplo. ¿La carga es positiva? ¿Tiene que ser positiva? ¿Tiene que ser negativa? Eso se los dejo abierto. Si la fuerza repulsiva debería ser negativa. Si la fuerza es repulsiva, decís Jaime, perdón, hasta ahí llegué. Debería ser negativa. Bueno, justifícalo. Vos decís, si la fuerza es repulsiva, debería ser... Q debería ser O negativa. sea, Tenemos que ir a si este la gráfico. fuerza es repulsiva, la fuerza de los dos partículas tiene que ser negativa o positiva. De O sea, nuevo, tienen que ser entiendo tu iguales. idea, Lautaro. Decilo de nuevo, a ver si lo corregís. O sea, si la fuerza es repulsiva, la carga de las dos partículas tienen que ser o mayores, o las dos mayores o las dos menores que cero. Eso, mayores a 0 o menores a 0. Es decir, para que esta fuerza sea repulsiva, entonces las dos cargas tienen que ser iguales. Tienen que tener el mismo signo. Entonces, es válido para Q positivas o Q negativas. Pero las dos tienen que ser positivas o las dos tienen que ser negativas. Uno no puede tener una positiva y una negativa, porque si no, no estaría sucediendo esto. Claro, o sea, eso aplicado a cualquier caso. Pero, Jaime, vos decías negativa, no es correcto o no es completamente correcto, porque si esta es negativa, esta tiene que ser negativa, pero también podemos tener el caso en que esta es positiva y esta es positiva. O sea que las dos respuestas son válidas. Claro, por eso. Bien, vamos a el problema 7. Una partícula de carga puntual Q1 está situada en el origen de un sistema de coordenadas, mientras que otra partícula de carga Q2 se encuentra localizada en X igual a A. Calcular la fuerza sobre Q2 y el trabajo necesario para mover Q2 desde X igual a A hasta X igual a B. Introducimos el concepto de trabajo y ustedes saben que más adelante va a aparecer algo que ustedes ya vieron, que es algo que tiene que ver con fuerzas conservativas. ¿Qué pasa con el trabajo debido a una fuerza conservativa? Toda la energía potencial se convierte en cinética. Aparece una energía potencial, simplemente. Siempre que uno tenga una fuerza conservativa, cuando estemos hablando de una fuerza conservativa, el trabajo debido a esa fuerza está relacionado a una función que llamamos energía potencial. Esto lo vamos a ver bastante más adelante en la serie 3 y es un tema de los más lindos y quizás de los más complicados. Es muy rico, pero bastante duro de entender, porque a diferencia de lo que pasa en mecánica clásica, donde las fuerzas son siempre atractivas, acá, por el hecho de tener fuerzas atractivas o repulsivas, la cosa se complica un poco. Entonces les pido Ahí, que presten profe, atención a esto que voy a explicar. Sí, Lautaro. ahí cuando demos eso va a entrar eso que dijeron los profes en el taller de que va a actuar la energía potencial tanto gravitatoria como, eh, ¿cómo es? Eléctrica. Y, y van a estar en un punto, las dos energías potenciales son iguales y quedan como en un equilibrio inestable. A ver, ellos dieron casos, a ver, vos te referís seguramente al taller que dieron Lucas y Mariano, dieron Sí. casos genéricos y bastante más complejos. Se pueden generar esos tipos de ejemplos. No nos adelantemos porque todavía no vimos energía potencial eléctrica, ya lo vamos a ver,
pero creo que a esta clase le basta su aflicción, entonces concentrémonos un poquito en esta parte, después vamos a llegar a eso y le vamos a sacar todo el jugo que quieran, no hay ningún problema. Pero La esta parte es aflicción va a ser por eso. bastante dura. No, digo, es hermoso todo esto, pero en un primer approach, una primera aproximación, no es sencillo. Entonces no quiero marearlos con temas que vienen después. Vamos a recordar cosas que ustedes ya vieron. Primero, nuestro problema nos plantea algo bastante sencillo, en el sentido que tengo solo dos cargas. Entonces, cuando tengo dos cargas, yo siempre busco simplificar las cosas. Entonces, las coloco a las dos sobre un solo eje. Y a ese eje lo llamo eje X. A una de las cargas las coloco en el origen de coordenadas. Entonces, su posición, el vector posición es 0. Con eso ya tengo bastantes simplificaciones. Porque yo a las dos cargas las podría poner, también si quisiera, así, como está acá. Este sería el caso genérico. Si yo digo, bueno, para simplificar, pongo a esta carga en el origen y a esta carga sobre el eje X, entonces lo que tengo es lo que les estoy mostrando acá. Ahora bien, lo que me plantea el problema es, quiero mover Q2 desde A hasta B. ¿Cuál es el trabajo debido a la fuerza eléctrica para hacer ese movimiento? Entonces, para hablar de trabajo, necesito hablar de fuerza y de desplazamiento. Para hablar de fuerza, quiero hablar del trabajo, y esto es muy importante, lo voy a repetir después, pero cuando hablo de un trabajo, tengo que hablar del trabajo debido a qué fuerza. Esto es central. Yo quiero hablar en este caso del trabajo debido a la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2. Es decir, Q2 va a sentir una fuerza debido a la presencia de Q1. ¿Cierto? Si Q1 y Q2 tienen cargas iguales, la carga que siente Q2, que experimenta Q2, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda en este gráfico? ¿Puede repetir, profe, la pregunta? Hacia la derecha. Si Q1 y Q2 tienen signos iguales, son cargas de signos iguales, entonces Q2 va a experimentar una fuerza que le va a llevar hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Bien, hacia la derecha, va a ser repulsiva. A esa fuerza me estoy refiriendo yo. Si Q1 y Q2 fuesen de signos opuestos, entonces Q2 experimentaría una fuerza que va hacia la izquierda. A esa fuerza me estoy refiriendo y quiero saber el trabajo debido a esa fuerza. Todavía no sabemos si va a ir para la derecha o para la izquierda porque nadie me dijo si Q1 o Q2 son positivos o negativos. Entonces lo dejo en términos genéricos y esto vale para cualquier tipo de carga, esta expresión que está acá. Q1 y Q2 pueden ser positivos o negativos. Esto que está en el denominador es siempre positivo porque es el cuadrado de un valor, de un escalar. Y acá tengo la dirección, porque el versor R2,1 va a ser el vector R2,1, que es R2 menos R1, sobre su módulo. ¿Bien? ¿Cuánto vale el vector posición de la carga 1 en este caso? 0. 0. Está en el origen. R1 es 0. Esto desaparece. ¿Y R2 cuánto vale? Cuando la partícula está acá. ¿Cuánto vale la posición de la partícula Q2? ¿En dónde? Cuando la partícula 2 está acá, ¿cuánto vale R2? Su posición. No, es un vector. Ahí. A por I. A por I versor. Exactamente. Ahora fíjense, acá se empieza a complicar un poquito la historia, porque metemos el trabajo, se pone más lindo, pero también un poco más complicado. Y ustedes recuerdan que el trabajo para desplazar una partícula de A a B no es otra cosa que la integral entre A y B, y esto es importante, los extremos. Yo quiero llevarlo desde A hasta B, no es lo mismo que llevarlo de B a A. Quiero llevarla de A a B.
el trabajo es el producto escalar de la fuerza de interés. Por eso yo decía, es muy importante definir quién es la fuerza, el trabajo de qué fuerza quiero calcular, por el diferencial de desplazamiento diferencial de L. Y ustedes en mecánica clásica, cuando trabajaron con esto, siempre trabajaban en una dimensión y entonces se les iba a la parte vectorial. Acá eso no va a pasar, salvo en este caso, con el que comenzamos. Fíjense que F21, la fuerza F21, va a tener esta expresión, que es esta que está acá. Y el diferencial de L, ustedes saben, también lo repasamos en los talleres, no va a ser otra cosa que diferencial de X por Y versor, más diferencial de Y por J versor, más diferencial de Z por K versor. Como tengo un producto escalar y la fuerza está solo en el eje X, entonces Fx tiene un valor, pero Fy es 0 y Fz es 0. Por lo tanto, me va a quedar solo esto. ¿Bien? Para este problema en particular, R12 vale X. R12, que es la distancia que la separa, la voy a llamar X. En este caso, cuando están acá, vale A. Cuando estén acá en el medio, vale algo entre A y B, etc. A esa distancia que separa las dos partículas la llamo X. Perdón. Y R21, fíjense, R21 está relacionado, para que lo recuerden, con R2 menos R1, va a estar relacionado con la fuerza sobre 2 debido a 1. R21 va desde 1 hacia 2. R21 versor tiene esta dirección y sentido, va en la dirección que une las dos partículas, va desde 1 hasta 2. Lautaro Moragues. Sí, ¿por qué decidió usar R12 y no R21 en la distancia? Ya sé que es lo mismo, pero... O sea, que vale lo mismo porque Acá es al abajo, perdón, ¿te cuadrado, referís? pero... Sí, Sí. está bien. Es exactamente por eso puse R12. Pero si querés ponerlo completo, podrías poner el vector R2 menos el vector R1 sub elevado al cuadrado. Como son exactamente iguales, puse R12. Obviamente pueden poner R21 y es exactamente lo mismo. Ahora, R21, como les decía, entonces en este caso es un vector unitario que apunta de izquierda a derecha y estamos en el eje X, a eso lo definimos como versor Y. Razón por la cual, para hacer esto que está acá, si este es el versor Y, fíjense, entonces me queda diferencial de X por esto. Me queda la integral entre A y B de esto que está acá. Donde Q1 y Q2, ojo, no son los módulos. No sé si Q1 y Q2 son positivos o negativos. Profe, creo que eso no se estaba viendo lo que estaba marcando, o yo no lo vi por lo menos. No sé cuál parte, Alexis. Lo que dijo recién de X por Y versus. Yo lo que decía es que R21 es el versor Y, hasta ahí sí. Ahora, si yo reemplazo acá, perdón, acá, ¿están viendo ahí, Alexis? No veo dónde está marcando. Ah, No, yo tampoco. ahí. Ah, ahora sí. Ahí sí. Ok, ok. Esto es R21. R21 es igual a I versor. Si R21 es igual a I versor, entonces este producto escalar es igual a esto multiplicado por diferencial de X, que es lo que escribí acá abajo. Y eso no es otra cosa que K, Q1 y Q2 son constantes, no dependen de la posición, salen fuera de la integral. Y me queda la integral en X de 1 sobre X cuadrado y los extremos de integración son A y B. Ustedes conocen esa integral, cuya solución final es esto que está acá. El trabajo para llevar la partícula de carga Q2 desde A hasta B, desde A hasta B, considerando la fuerza que experimenta Q2, es esto que está acá.
Ahora bien, acá es donde se pone intenso. Q1 puede ser positivo y Q2 positivo, Q1 puede ser positivo y Q2 negativo, o viceversa, o los dos pueden ser negativos. Pero también puede suceder que A y B, B sea mayor que A, como en este caso, como en este ejemplo, y sean los dos positivos. También puede suceder que B esté a la izquierda de A, es decir, que B sea menor que A. También puede ser que A esté a la izquierda del 0, es decir, que sea negativo. Y puedo jugar con todas las opciones posibles, es decir, Q1, Q2, A y B pueden ser positivos o negativos, y yo los invito a que piensen distintas situaciones en las cuales tengo distintos signos para las cargas, y A es mayor o menor que B, y qué pasa cuando A está atrás de Q1, digamos, ¿no? Cuando A es negativo y cuando B es negativo. A esto vamos a volver cuando trabajemos con energía potencial, pero ya vamos a volver justamente para hablar de energía potencial. Por lo tanto, es importante que esto lo tengan visto. Bueno, para cumplir mi palabra, es exactamente la 1, así que nos llegamos a ver el ejercicio 8. Voy a retomar desde acá la clase que viene, que es el comienzo del concepto de campo eléctrico, y vamos a terminar la guía. La semana que viene vamos a ver algunos de estos dos problemas, y después vamos a tomar problemas de distribuciones continuas de carga. ¿Qué les sugiero a ustedes? A ver, espérenme, vamos a cortar acá la grabación y les hago la sugerencia de estudio.